De las cruzadas surgen o emergen o se crean más bien dos de las más importantes órdenes religiosas y de caballeros de la historia. Una de ellas es esta que se conoce como la Orden de Malta, o con su extensísimo nombre modificado muchísimas veces, Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, como ya dije, conocida como la Orden de Malta. Aquí vemos su escudo, que contiene, digamos, pues la corona, si mal no estoy, la corona del monarca español, con un rosario que enmarca este óvalo con la cruz de Malta, que al mismo tiempo hace parte también de la bandera de la orden y que tiene como lema defensa de la fe y ayuda de los pobres, Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, según su sigla en latín, idioma oficial de las órdenes religiosas, por lo menos hasta el siglo XX. El creador de la orden fue Gerardo Tum, o Tune, o Tenque, o Tom, o Sasso. Digamos que tiene varias denominaciones. Nacido cerca del 1040 y fallecido el 3 de septiembre de 1120. Este es el fundador de la orden que ya tomada Jerusalén en la primera cruzada, deciden, digamos, establecer esta orden que es al mismo tiempo militar y monástica para la defensa especialmente de los peregrinos y la atención de los cristianos en Tierra Santa. Y aquí vemos una de las edificaciones emblemáticas y especiales de la orden, que es el Crac de los Caballeros, que está ubicado en Siria, cerca a Trípoli. Es un edificio militar que va, digamos, a darnos el formato, el ejemplo, el paradigma de lo que van a ser las construcciones militares de estas diferentes órdenes y que también van a tener servicios religiosos, ubicados como casi todos, y eso es lo que vamos a ver estratégicamente sobre promontorios o sobre colinas de muy difícil acceso, con murallas defensivas en diferentes niveles, con torres, con almenas, con puentes. Voy a tratar de señalar aquí el puente de acceso, que es uno de los elementos característicos. Acá se puede ver al exterior el puente de acceso, las torres, ¿sí? Las torretas y las torres que están, digamos, alrededor de las murallas defensivas. Esta es la muralla exterior. Hay una muralla interior y una gran torre de defensa al centro, que es digamos, el punto de mira y el punto de mayor dominio de todo el paisaje, además, ¿no? Este es un sitio estratégico desde donde se puede ver todas las zonas aledañas y ver cuando los enemigos o incluso los amigos se acercan, o si se ven caravanas también o personas que van transitando, a los cuales, digamos, prestaban un servicio de, como ya dije, de vigilancia, de atención, de salud, de alojamiento también, por el cual también se cobraba un servicio que, digamos, no era necesariamente gratuito, se cobraba también a través del diezmo, que era parte, digamos, de las maneras en que la orden, que todavía existe esta orden, se financia. Aquí vemos la parte, ya desde la parte interna, lo que les señalaba hace un ratico, la muralla externa, la muralla exterior. Si ven, pues es un sitio estratégico, un sitio desde donde se domina el paisaje, de difícil acceso desde el exterior, solamente, digamos, a partir de las vías que construidas desde la antigüedad, aunque pues es una vía moderna pavimentada actualmente, pero es una vía que, digamos, fue trazada y construida desde la antigüedad. Se puede acceder por este estrecho camino, ¿no? Lo que también permite su defensa. Y en la parte interna, los muros interiores, esto se hacía con el fin de que si en algún momento la parte externa era tomada, se podía defender desde el interior, el castillo también. Este es, digamos, como un poco el juego de estas fortificaciones en general. Y aquí vemos uno de los espacios importantes, por no decir que el más importante, la capilla del castillo,
con una bóveda de cañón. Bóveda de cañón son estas bóvedas que se configuran a partir como de la proyección de los arcos de medio punto, entonces forman una especie de semicírculo en la parte superior, rematado en esta semicúpula que daría un ábside, y el espacio que corresponde a un púlpito, un espacio para el sermón, para la prédica. Por lo general esta iglesia solamente era utilizada por los caballeros de la orden hospitalaria, no era de acceso público. Seguramente estuvo pintada o adornada en exceso, en extremo, en su momento de mayor apogeo, y luego pues con el tiempo se ha ido, digamos, desvaneciendo los ornamentos y las pinturas murales. Vamos a ver ahora unos vestigios de esa pintura mural. O sea, no era la piedra desprovista de elementos decorativos y desprovista de color, sino que seguramente tenía murales y posiblemente ornamentos religiosos tipo altares en los diferentes espacios del templo. Es por lo que se alcanza a ver, pues una iglesia de una sola nave, es esta sola nave de cañón, ahí vemos el extremo oeste, la entrada principal. Reitero que las iglesias se ubicaban oeste, ¿no? O sea, siendo el oeste la caída del sol, por lo general, el sitio donde se entraba a la iglesia, y el oriente o el este, el sitio donde se coloca el ábside. Casi siempre ese es, digamos, uno de los elementos característicos, no solamente de las iglesias católicas, sino de muchísimos, muchísimos, muchísimos templos de diferentes cultos y de diferentes creencias religiosas, incluso muy antiguos también. Aquí vemos algunos vestigios de esta pintura mural, lo que nos dice pues que esta iglesia seguramente sí estuvo primero con una capa de yeso muy seguramente, y luego pintada, por lo que se ve de colores muy llamativos. Podemos resaltar tonos de rojos, de amarillos posiblemente, y posiblemente de azules también, y de verdes en parte de toda esta arquitectura, ya perdida lamentablemente pues para nosotros los amantes de lo visual con el paso de los siglos. Y este es uno de los exteriores. Esta es la sala de los caballeros, es el sitio donde se reunían los caballeros de la orden hospitalaria, hoy orden de Malta, de los caballeros de Malta, con este tipo de arco, que es el arco ojival, que es propio del gótico. Sí, aquí podríamos decir que posiblemente esta parte fue construida posteriormente a la construcción original, y seguramente ya con influencia del gótico, con estos elementos de columnas al centro que se conocen como parteluz, lo que nos da una doble arcada en cada una de las ventanas, y una pequeña elevación, no todas las grandes elevaciones del gótico, pero sí una pequeña elevación en el centro, en la parte central del arco, porque nos da como una especie de punta, por eso se llama como arco ojival, y como una ojiva, como una especie de bala, ¿sí? Que es lo que, digamos, marca lo que sería el gótico. Posiblemente a influencia del gótico, pero este tipo de arquitecturas, si no lo he dicho antes, son los que van a influenciar tanto al románico como al gótico, especialmente al románico, que lo veremos más adelante. Este es otro de los grandes edificios de la orden. Este es el Palacio del Gran Maestro de los Caballeros de Rodas, construida en el siglo XIV en Grecia. Si bien la cimentación y las primeras obras arquitectónicas son del siglo XII. Aquí vemos pues una vista general del puerto de Rodas. El castillo pues es toda esta edificación fortificada que vemos en la parte del fondo, al horizonte, y pues toda la zona del puerto. Desde ahí obviamente se domina el puerto, igual que en el crack de los caballeros, pues el acceso se hace a través de un puente que conduce hacia una sola puerta, casi sin ventanas, son muros. Obviamente esto se hace pues para la protección del espacio interior, por lo que se alcanza a ver, pues hay un espacio bastante prominente entre esta entrada fortificada y la parte posterior, que sería la parte del palacio, donde también pues se predomina una gran torre de planta cuadrada
con almenas y también pues con elementos defensivos. Las almenas pues son estas pequeñas protuberancias, por lo general también de forma ortogonal, tanto cuadradas como rectangulares, que permitían defender los castillos y los palacios, eh, eh, lanzando flechas o lanzando piedras o lanzando aceite o demás desde la parte superior, y permitían que los defensores pudieran esconderse detrás de estas protuberancias, como dije anteriormente, y poder ver y disparar y tirar con menor riesgo de ser alcanzados por las armas enemigas. Esta es la entrada principal del palacio. Ya al interior, si ven, pues es una entrada bastante voluminosa, enmarcada en estas dos grandes torres de planta circular, con remates tipo corona, con estas almenas también con protuberancias, una gran puerta también con una leve incisión, una leve elevación al centro, que estaría como en cierta medida en relación con el gótico, con esta serie como de arcos que se repiten, ¿sí? En estas arcadas, que también marcan aparentemente una especie de transición de un espacio secular o de un espacio mundano a un espacio sagrado, que sería el espacio del palacio, y en la parte superior una ventana muy similar a la del Clan de los Caballeros, a la sala de los caballeros en el Clan de los Caballeros, con un parteluz, también con estos elementos de, de- de- de construcción que, como dije anteriormente, se referencia al gótico muy posiblemente. La otra orden importante es la orden del Temple, mucho más famosa que los hospitalarios, aparentemente, o dice la historia, desaparecida hacia el siglo XIV. Ya vamos a ver un poco sobre la desaparición de los templarios, muy famosa pues porque aparecen los templarios asociados a todas las teorías del complot ancestral y antiguo, a las leyendas sobre el Santo Grial, sobre las diferentes eh, historias de Jesús en diferentes momentos. Bueno, es pues una orden muy famosa, muy comentada, muy discutida también en la historia, con una gran importancia histórica, como vamos a ver en unos momentos. Aquí pues su emblema principal, que es la cruz patada roja, o sea, esta cruz que se abre en unas patas, por eso creo que se llama la cruz patada, y con también su nombre extenso, la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Es una orden que se funda también en Jerusalén, tiene como sede el Templo de Jerusalén, el Templo del Rey Salomón, y es fundada por Hugo de Payens eh, y Godofredo de Santomea. Son los dos fundadores, siendo entregado este templo a la regencia de estos dos caballeros franceses, por el rey Balduino II de Jerusalén, uno de los primeros reyes occidentales, por no decir que el primero, que asume la corona de Jerusalén en su momento. Esa es una ilustración también del periodo ya románico, y que nos cuenta pues ese momento de la historia donde surge esta orden. Surge también un poco a la misma manera de los hospitalarios, estar en la protección de Tierra Santa, esa es básicamente su misión, y a la protección también de los peregrinos, más un poco en una especie como de relación más policiva o militar. O sea, realmente los hospitalarios era más al cuidado de la salud y de la alimentación, del alojamiento. Los templarios eran más, digamos, con una vocación más militar: cuidar los caminos, cuidar la seguridad de peregrinos, cuidar las ciudades, cuidar los sitios sagrados y los sitios santos del cristianismo. Esa era, digamos, su vocación inicial. Aquí pues en el concilio de Troyes, es uno de los concilios importantes en una ciudad francesa que se conoce como Troyes, o se llama Troyes precisamente, el 13 de enero de 1129, se promulga una bula papal que reconoce oficialmente la Orden del Temple. ¿Sí? Es, digamos,
el momento cumbre, ya constituida la orden, pues entonces ya adquiere una especie de carta de permiso pues, otorgada por el Papa para poder pues, establecer sedes en diferentes dominios del cristianismo, especialmente y por obvias razones europeo. Esto hace que la orden vaya adquiriendo eh, mucho poder, mucha relevancia, van digamos, a establecer, digamos, una serie de, de- de espacios de dominio, y pues se van a constituir, digamos, en uno de los poderes importantes de esta transición de la Edad Media, de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media. Es, digamos, una de las figuras claves de de este momento, y van a desarrollar procesos constructivos a lo largo y ancho de Europa, ¿sí? O sea, desde Portugal hasta Medio Oriente y desde el Mediterráneo hasta el norte de Europa, hasta Inglaterra, o sea, hasta Gran Bretaña en general. Este es uno de los ejemplos, el Castel de Miravet en Tarragona, en Cataluña, construido desde el siglo IX al siglo XII, con una primera construcción musulmana. Les recuerdo que en este momento está la coincidencia, perdón, temporal y el conflicto continuo con los musulmanes, con todas las dinastías árabes asentadas en la península ibérica. El castillo es tomado por los cristianos y este castillo es después re- reutilizado por los caballeros templarios. Si ven, pues ya en la diapositiva se alcanza a ver en la imagen lo difícil que sería ascender en este terreno, ¿sí? Y pues remata ese ascenso tortuoso y difícil en estos altísimos muros, sin casi ningún tipo de acceso, solamente alcanzaríamos a ver aquí algunas pequeñas ventanas que son más de carácter defensivo que de ventilación y de iluminación, ¿no? Son por lo general espacios muy oscuros al interior, que como ya dije, pues se utilizaban más para la defensa que para airear incluso el mismo edificio. Esta es otra de los lados también del castillo, si ven, pues está asentado sobre roca sólida, y también pues con estos pequeños elementos de ventanas que pues nos muestran que no es pues de acceso fácil, ¿sí? Y que seguramente fue muy difícil que lo pudieran tomar en su momento. Y acá al interior, ya el patio de armas es el sitio donde se reunían por lo general los caballeros, para tanto sus formaciones como su entrenamiento, como para definir o determinar eh, pues las diferentes estrategias o las diferentes situaciones. Si es un sitio básicamente de reunión, también digamos que hacia el interior podría considerarse un sitio de defensa. Si ven los accesos, hay un acceso en la parte inferior, bastante prominente, por el seguramente pasaban gran cantidad de personas, pero ya para llegar a la parte superior solamente se conduce por una escalera a una zona de arcadas y en la parte superior unas pequeñas ventanas, que también seguramente todo estaba diseñado obviamente para la defensa, el que en el momento en que si ocurría algo, si caía el castillo, pues se pudiera defender desde el interior. Al interior, la iglesia del castillo, ¿sí? Esta iglesia que también es de una nave central, sin naves laterales, también desprovista de ornamentaciones, muy seguramente ornamentada en su momento, también de bóveda eh, de cañón, este espacio sí central, con este forma circular en la parte superior, es muy característico. Obviamente la bóveda, como las semicúpulas, como el mismo arco, es una referencia simbólica al cielo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues lo que estamos viendo aquí es pues toda el programa arquitectónico referente pues al culto cristiano católico en esta iglesia.
Otro de los castillos interesantes es el castillo de Gardeny en Lérida, Cataluña. Esta es la región pues, de Cataluña, en la actual España. También una construcción del siglo XII asociada a los templarios. En este caso pues vemos uno de los accesos al castillo y esta gran torre o este gran espacio arquitectónico con las almenas, también pues como especie de elemento de defensa que permitía pues poder ver y defender en su momento la parte interna del castillo. Y otro de los castillos también interesantes, el castillo de Monzón en Aragón, un castillo también construido en un montículo, en una parte prominente, que permitía, digamos, pues la visibilidad de todo el territorio. Si ven, pues la arquitectura es más o menos la misma, son estos grandes muros inexpugnables, muy altos, casi sin poder identificar ni siquiera los accesos, ¿sí? Las puertas, dónde se podía entrar, por dónde se podía salir, las puertas, digamos, con dificultades para poder acceder. Aquí podríamos decir que hay como una especie de rampa, voy a marcar la puerta estaría acá, ¿sí? Y aquí hay como una especie de rampa que circunda el castillo, que también está una rampa como cerrada por un muro. Eso permitía que desde adentro se supiera quién iba entrando y si era una persona no muy apreciada o algún enemigo, podía ser atacada y casi que quedaba indefensa en estos grandes corredores amurallados, ¿no? Entonces digamos que todo estaba diseñado para la defensa, son pues de paredes verticales. Esto es un elemento importante porque vamos a ver que cuando aparece el cañón, las edificaciones militares van a inclinar los muros, ¿sí? Porque cuando, y eso digamos también nos da una referencia a la época, ¿sí? Porque claro, esas paredes verticales estaban diseñadas era para que los que atacaran el castillo no pudieran acceder rápidamente por esa verticalidad, pero frente a una bala de cañón, ofreciendo más resistencia en su verticalidad, eran más fácilmente, eran más factibles romperlas. Y por eso estos castillos, digamos, ya después no sirvieron como defensa cuando aparece el cañón. Después las paredes de los castillos siguen siendo muy altas o cada vez más altas, pero inclinadas, que hacían que las balas de cañón en esa inclinación resbalaran, ¿sí? O sea, como que golpearan de manera lateral, obviamente generaban algún daño, pero era un daño muchísimo menor que con la pared vertical. Esos son elementos que van a ir, digamos, desarrollando en la defensa y eso nos permite también conocer más o menos de qué épocas son cada uno de los edificios. Este es el interior del castillo de Sur en Portugal, o Suré, más bien. Este pues ya está un poco más ruinoso, pero pues nos deja ver también parte de ese sistema defensivo, la muralla exterior, seguramente el acceso principal, una muralla interior que servía seguramente de defensa y de control de las personas que iban entrando. Muchas veces las puertas de acceso no coincidían, esa era otra manera de defender el castillo. En este caso aparentemente sí, como que la puerta de la muralla exterior coincide con la de la muralla interior, pero muchas veces no hay coincidencia, se hacía, incluso se ocultaban las puertas interiores de tal manera que los atacantes entraran y no supieran exactamente por dónde atacar para penetrar el castillo y eso ayudaba a defender más los castillos. Otra cosa que se inventan en defensa es lo que se conocen como las casamatas. No tengo ejemplos aquí de casamatas, pero son estos espacios, son unos vanos, son unas, digamos, puertas, pero que no conducen a nada, ¿sí? Que decía que o se metieran por ahí los atacantes y desde adentro poder ser atacados, ¿sí? O sea, hacía que se perdieran dentro del castillo, o por el otro lado también permitía que los defensores se escondieran en la oscuridad de estas edificaciones y atacar por la espalda a los posibles invasores de estas arquitecturas. Digamos, hay muchas circunstancias en toda esta arquitectura que se vuelve cada vez más y más y más y más sofisticada. Y el castillo de Cornatel, Priaranza de Bierzo en León, España, estos son los grandes castillos
Insisto que esta es la zona de conflicto con los musulmanes, ¿no? Con el Islam. Entonces, obviamente, pues era importantísimo mantener un dominio sobre la zona. Ya desde el siglo X empieza a haber un avance de los europeos sobre los islámicos y entonces van haciendo, digamos, cada vez más presencia este tipo de edificaciones, muchas de ellas tomadas inicialmente por o tomadas a los islámicos, a los musulmanes, a los nazarís, especialmente ya después del siglo XII, y eso, y digamos que obligaba a que pues se hicieran estas edificaciones que servían de defensa, al mismo tiempo permitían controlar las diferentes regiones, ¿no? De aquí pues estaban las huestes de caballeros, ¿sí? Y en momentos de conflicto podrían desplazarse rápidamente a alguna de las regiones para poder, digamos, cumplir con sus cometidos bélicos. El interior del castillo de Cornatel, también pues un poco ruinoso, pero nos muestra parte de todo ese sistema defensivo. Esta sería la parte de la muralla exterior. Estamos viendo de adentro hacia afuera esta gran torre de planta cuadrada al centro, defendiendo la puerta, y vemos como al interior las almenas, bueno, ya muchas destruidas, pero nos muestra cómo se podía acceder como por pasillos o por plataformas a lo largo y ancho del muro para poder hacer todas las veces de la defensa de estos espacios. Y este es el exterior del Cornatel. ¿Sí? También, pues como vimos anteriormente, un sitio inexpugnable con estas grandes elevaciones de, de- de terreno como primera defensa y luego pues encontrarse con estos muros de difícil acceso o de imposible acceso en algunos casos, lo que pues obligaba a que pues no se pudiera, digamos, atacar con facilidad el interior. Por lo general lo que se hacía cuando se quería atacar un castillo o una ciudad amurallada era sitiarla y impedir que las personas pudieran acceder a alimentación o a agua incluso, ¿sí? Y que al final por desgaste, por cansancio, se pudieran eh, vencer a los habitantes del interior de los, tanto de castillos como de ciudades amuralladas, ¿no? O sea, el hecho de que se acabaran las provisiones pues obligaba casi que por inanición, por hambre, a que terminaran capitulando y entregando estas ciudades. Muchas de estas ciudades o estos castillos tenían accesos ocultos, túneles, en algunos casos se hacían en túneles, o en algunos casos también hay fuentes de agua al interior que permitían tanto el suministro del líquido como el cultivo de pequeñas parcelas al interior de palacios o de castillos bueno, de diferentes edificaciones, de monasterios, de abadías, lo que hacía que pues, los sitios o los asedios duraran incluso hasta años, ¿sí? Porque pues la gente podía vivir al interior y pues consumían muchas veces animales como ratas o como aves o si tenían acceso de pronto a algún río cercano o que pasara por el interior del castillo a peces. Entonces eso impedía pues que, que la gente tuviera que entregar su territorio. Estos dos personajes son protagonistas de la caída de los templarios, ¿sí? Ya he dicho que los hospitalarios todavía funcionan, siguen funcionando como la Orden de los Caballeros de Malta. Su sede principal es la isla de Malta, una isla que si mal no estoy está asociada al Mediterráneo y a Grecia. Y los templarios sí aparentemente desaparecen a principios del siglo XIV. Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, nacido en Fontainebleau el 1 de julio de 1268 y fallecido el 29 de noviembre de 1314, es el que propicia la caída de los templarios. Aparentemente el rey de Francia queda muy endeudado
con los templarios se vuelven como una especie de banqueros, prestan dinero, se inventan casi que cosas de la banca moderna, por ejemplo el papel, los títulos de valor, por ejemplo, ¿sí? Los títulos de ahorro, lo hacen para que los viajeros puedan ir sin tener que llevar su dinero en hombros, por llamarlo de alguna manera, y eso impedía que la gente lo robara, ¿sí? Porque pues en los caminos de peregrinaje hacia Medio Oriente, pues había muchísimos asaltantes y eso digamos, eh, hacía muy atractivo que los ladrones de caminos pues asaltaran caravanas y robaran a la gente. Lo que hacen los templarios es inventarse como una especie de títulos de valor donde la persona que quisiera viajar eh, eh, depositaba el dinero en una de las sedes del temple de los caballeros y podía ir de sede en sede reclamando lo que había depositado. Obviamente ellos cobraban a veces no un impuesto, no un rédito, pero sí había como un diezmo que se pagaba, porque estaba prohibido lo de los intereses, eso estaba prohibido completamente, pero sí había un diezmo que se pagaba por estos dineros y en muchos casos los viajeros morían, ¿sí? Los papeles se perdían y no podían reclamarlos. Esto, digamos, permitió que los caballeros asumieran o adquirieran una gran fortuna, y esto los convirtió pues en casi que los primeros banqueros modernos del planeta, por lo menos de Europa. Y esto también permitió, valga la redundancia, que prestaran a diferentes monarcas, a diferentes estados, muchísimo dinero, incluido la misma Iglesia Católica. Aparentemente uno de los factores por los cuales Felipe IV empieza y termina persiguiendo y exterminando a los templarios es por las deudas que tiene Francia con ellos, ¿sí? Clemente V, que es el papa en ese momento, también francés, el primer papa que está en Aviñón. Aviñón se convierte en la capital papal a partir de Clemente V y creo que durante más o menos 100 años. Eh, eh, es nacido en Villandreau en 1264 y fallece en Roquemort el 20 de abril de 1314. Aparentemente fallece en el mismo año, cosa que me parece muy curiosa, y creo que un año y medio después, o un año después de la muerte de Jacques de Molay, el último de los maestres del templo, unos maestros templarios, o sea, de los directivos de la orden del temple. Este, básicamente, Clemente V se ve obligado a acabar con la orden del temple. Lo que sucede es que se hace un juicio inquisitorio a los templarios. Aquí vemos algunas escenas, por ejemplo, la ilustración del manuscrito medieval en el que se acusa a los templarios de sodomía, se los acusa de prácticas satánicas, se les acusa de negar a Cristo, de mantener relaciones con los musulmanes, en fin, de muchas cosas terribles se les acusa. Eh, Felipe IV decide apresar a los templarios y en las torturas pues confiesan cosas atroces, y Clemente V termina acabando con la orden del temple, y muchos de los templarios son masacrados, son quemados en la hoguera, y bueno, o muertos también por las torturas, o muertos por diferentes situaciones y demás. Aparentemente algunos se vuelan, ¿no? Bueno, ahí vienen todas las historias del complot habidas y por haber. Lo que sí se sabe pues es que oficialmente la orden del temple termina, y como ya dije hace un rato, pues es Jacques Bernard de Molay el último gran maestre de la orden del temple, por lo menos reconocido, nacido en Borgoña en 1240 o 1244 y fallecido el 18 de marzo de 1314, que va a ser, digamos, en la fecha donde se va a establecer el final de la orden del temple.
aunque pues como ya dije anteriormente, pues todas las historias de, 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 de complot modernas pasan en cierta medida por estos caballeros templarios que pues algunos dicen que en la oscuridad todavía siguen funcionando.